Bueno, las relaciones diplomáticas de México con distintos países viven un deterioro. Pensemos sobre todo en los que, pues todos nos importan, pero nos importa un poquito más, no nos hagamos, ¿no? ¿Dónde empieza América Latina? Como dicen, pues en el Río Bravo, ¿no? Nos importa América Latina. El caso más reciente es el de Perú, quien rompió relaciones diplomáticas con nuestro país tras el asilo otorgado a Betsy Chávez. Betsy Chávez era jefa, o es jefa pues, del gabinete de Pedro Castillo. El Congreso peruano declaró a Claudia Sheinbaum persona non grata y la llenaron de adjetivos, acusándola de injerencia en los asuntos internos de Perú. Este conflicto se intensificó cuando el presidente interino de Perú exigió la salida de la embajadora mexicana de Perú, de Lima, ¿no? México ha rechazado, como era previsible, no, ya saben, en algunas cosas se hacen las cosas muy bien y en otras hay que minimizar, ¿no? Rechazó la declaración de persona non grata de la presidenta Sheinbaum por parte del Congreso del Perú. La Secretaría de Relaciones Exteriores calificó como falsos los argumentos que sustentan esta medida, asegurando que no ha habido intervención en los asuntos internos de Perú. El gobierno mexicano defendió el asilo otorgado a Betsy Chávez como un acto legítimo, en cumplimiento con el derecho internacional, y recuerda que el asilo es considerado un acto pacífico y humanitario. Sí, pero ¿bajo qué condiciones? Eso es lo que dice Perú. Este no es el único frente abierto. Llevamos más de un año y medio de la ruptura diplomática entre México y Ecuador. ¿Se acuerda que se metieron a la embajada de Ecuador de una manera inopinada, sin la menor duda, más allá de que las acusaciones? Recuerda estas escenas que fueron muy lamentables. Y todo se debió al asalto de la policía ecuatoriana a la embajada mexicana por el asilo al. Bueno, las tensiones se reavivaron con la reelección de Noboa, quien, bueno, ganó y volvió a atacar a México. A pesar de esta calma tensa, los choques siguen escalando y bueno, pues están en su nivel más bajo las relaciones en esta materia diplomática entre México y Ecuador. Otro caso, apenas en octubre, Claudia Sheinbaum causó polémica al lamentar la división de las fuerzas progresistas en Bolivia. Ello, ¿por qué? Tras el triunfo de Rodrigo Paz. O sea, no le gustó que ganara Rodrigo Paz y entonces dijo, ¿para qué se dividen? Y ya no dijo nada. Bueno, su comentario sobre los comicios bolivianos generó cuestionamientos sobre su intervención en los asuntos internos de Bolivia. Y fíjese, a mí algo que me parece muy interesante, el nombre que ve en pantalla es Rodrigo Paz, hijo de Jaime Paz Zamora, expresidente de Bolivia, que era de izquierda, es de izquierda Jaime Paz Zamora. Su hijo resulta que es de centro derecha. Pero bueno, le digo, lo bueno que ha hecho Bolivia, la verdad es que no hablar de este tema. Me parece que hace bien en pasarlo a segundo plano, si usted me permite la expresión. No es que esté en segundo plano, sino esperemos que haya otras condiciones. Bueno, Juan Manuel Portilla Gómez es doctor en Derecho Internacional, profesor de tiempo completo en la FES Acatlán, UNAM, y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Bueno, Juan Manuel, gracias. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bien, Javier, buenas noches. Aquí a tus órdenes. Oye, muchos frentes abiertos diplomáticos, ¿no? Fíjate, hoy hablaba con gente de Perú y bueno, allá adentro lo ven como un hecho que México está entrometido e incluso el Congreso, de no ser los que son pro Castillo, pues parece que hay un consenso. Pero bueno, a ver, ¿cómo ves, Juan Manuel, las cosas? Pues lamentable, Javier, porque pues México siempre había sido un puente con América Latina. Yo creo que hemos perdido espacios por desgastarnos, ¿no? Tú bien ya referías cómo pues todo esto se dio en algún momento con Bolivia. Bueno, lamentablemente nos remonta a Ecuador hace un año. Ahora pues justamente con Perú. Por cierto, ya el presidente López Obrador había sido declarado persona non grata, ¿no? Y ahora se repite la escena con la presidenta Sheinbaum. Y bueno, se da asilo a este personaje que, pues sí, si bien pues formaba parte de este gobierno de Castillo, sabemos que hubo un golpe de Estado que se intentó, lo cual pues, es un delito grave. En el caso de Perú no tenemos que inmiscuirnos en esa parte, ¿no? Finalmente, y es por eso que es requerida. Y bueno, pues ella
está bajo una situación de libertad condicional, pero pues violó esa parte, ¿no? Y no se presentó a los controles. Y bueno, de alguna manera pues se introduce a la Embajada de México, solicita asilo y se le concede, ¿no? Oye, a ver, ¿qué anda pasando con la diplomacia? Se ve como muy selectiva, más cerrada, menos abierta. Este, no se ve que haya, ya sabes, ¿no? Estos canales de comunicación, estos oficios, el lobismo, todo esto, para no llegar a los puntos extremos. Pienso en el caso de Bolivia. O sea, no le gustó al gobierno mexicano que gane Rodrigo Paz, pues lo siento, pero pues ganó y eso decidió Bolivia, ¿no? Sí, Javier, selectivo me parece la palabra adecuada porque cuando sucede lo de Venezuela, pues ahí sí respaldamos cuando a todas luces hubo un fraude electoral, ¿no? Y cuando se trata de otros gobiernos, pues ya opinamos de manera distinta. Entonces, incluso aquí incurrimos en la no intervención en asuntos internos, ¿no? Que claramente es un principio de política exterior nuestro, es un principio de política exterior, está en la propia Carta de la ONU, etcétera. Aunque por otro lado, pues está esta cuestión del asilo, ¿no? Que pues el instrumento que regula esto es la Convención de Caracas. Y fíjate que es curiosa porque por un lado, sí reconoce el asilo que debe calificar el Estado que lo otorga, pero antes, cuando se trata de delitos del orden común o una persona que esté bajo proceso penal, ¿no? Entonces, pues esto complica, es un tanto contradictoria, ¿no? Ujú, Y bueno, a esta declaración que han hecho ahora bueno, esta petición de que sea prisión preventiva, pues un poco preocupa porque va preparando el camino como que a negar el asilo o a no dar el salvoconducto, ¿no? ujú. Esperemos que no se reproduzca una incursión como la hubo en Ecuador, pero pues ahí está el peligro latente, ¿no? O yo diría que en el mejor de los casos podría prolongarse mucho el que otorgaran un salvoconducto. Tuvimos un caso con Argentina, que duró casi 3 años allá en los 80 con el presidente Cámpora, que Sí, estuvo asilado y que fueron 3 años prácticamente, sí, que estuvo en la embajada. Héctor Cámpora. Oye, te pregunto, Juan Manuel, ¿qué supones que anda pasando en este sentido? Porque, digamos, hoy hablando con una congresista peruana y hoy hablando con una analista política peruana, dentro de las cosas que nos dicen, Juan Manuel, pareciera que se alían, no pareciera, se alían a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, ¿no? Brasil incluso le concedió también asilo a la esposa de Ollanta Humala, ¿no? El mismo día en que iban tras Ollanta Humala. ¿Qué pasa? ¿Se está dividiendo América Latina? ¿En qué estamos o qué supones que estamos, Juan Manuel? Fíjate qué curioso, porque al propio presidente Lula no lo declararon persona non grata, ¿no? Porque de alguna manera, pues ahí hay una afiliación de izquierda. Sí. Entonces, pues también es un poco curioso, ¿no? Digamos, que ahí nos hubiera dado. Pero mira, yo creo que ahí, pues finalmente ha faltado oficio diplomático de México, no tiene caso. Este eje, pues sí, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Está bien como estrategia de política exterior hasta cierto punto con Cuba, pero pues qué tanto ganamos con estarnos alineando de ese lado, ¿no? Sí tiene sus riesgos cuando pues tampoco se habla mucho de la democracia en estos países, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que ha privado es el sesgo ideológico, Javier, por encima de la política exterior de Estado que debiera seguir México, y esto es perjudicial, incluso nos ha cerrado espacios, ¿no? No acudimos a Santo Domingo, no estamos yendo a ciertas reuniones. En México un tanto se ha aislado o sea, se ha situado en otra parte que no nos conviene. Y yo creo que esto no es lo mejor para México, que habla de los mejores tiempos que habíamos tenido antes, ¿no? Ujú. Incluso el derecho de asilo creo que se ha banalizado. Digo, mira, tuvimos personajes importantes, la familia de Allende, pero no Claro, podemos comparar con las atrocidades que hubo ahí o del exilio español, ¿no? Como que también casos, o el del propio Trotsky, ¿no? Y otros tantos, ¿no? El propio Martí de Cuba. Digo, asilos, pues verdaderamente paradigmáticos que hubo y sí cuando eran verdaderas violaciones a derechos humanos o atrocidades, dictaduras, que no es el caso, no tenemos por qué pronunciarnos sobre un gobierno con el que tenemos relaciones diplomáticas, ¿no? Y con el cual incluso se ha quebrado esta Alianza del Pacífico, que era muy claro, importante, ¿no? claro. ¿Se quebró? Sí, de ¿Se ahí quedó. quebró? Oye, no lo digo como condición, pero sí lo digo como geopolítica. Con Estados Unidos, Juan Manuel, ¿qué pasa aquí? Siendo que Estados Unidos precisamente es quien
entiendo en los equilibrios que le convienen a México con algunos países, pero ahí, ¿qué es lo que tú piensas, Juan Manuel? Pues mira, la tenemos difícil porque por un lado, pues nuestra sobrevivencia económica y política, pues mira hacia el norte, ¿no? En realidad, aunque no debemos descuidar esta parte de hacia el sur, pero yo creo que ahí es un equilibrio delicado, ¿no? ¿Hasta qué punto conviene estirar tanto la liga, ¿no? Respecto a un momento dado, por un lado, pues Trump nos impone aranceles, estos se van posponiendo, tenemos toda la amenaza de Trump por la cuestión migratoria y de seguridad, etcétera, con todo lo que ha acontecido últimamente en México. Y por otro lado, creo que estiramos la liga demasiado sin ninguna necesidad, ¿no? Yo creo que incluso, pues ahora convendría que nos acercáramos a estos países de América Latina, que esto se resolviera de otro modo, pero yo creo que se ha polarizado de tal modo. Yo creo que aquí la ideología ha pesado demasiado y este pragmatismo ideológico no, pues, ha sido desastroso para México, ¿no? Yo creo que hemos perdido espacios, ¿no? Incluso se reúnen los presidentes allá en Brasil, ¿no? Para la cuestión esta COP30 y México está ausente, ¿no? Bueno, pues está a nivel ministerial, pero ha habido ausencias importantes a nivel multilateral de México, no solamente en foros como Naciones Unidas u otros, sino incluso nuestros de América Latina, lo cual es muy lamentable, ¿no? Y hay una ausencia ahí de política exterior de Estado, porque fuera de derecha, de izquierda, gobiernos anteriores, pues había más presencia de México, Javier, y yo creo que esa parte, pues sí, hay que revalorarla, ¿no? Y no causar más, pues más daños a la relación que tiene México con América Latina y particularmente con estos tres países que tú ya mencionabas. Sí. Oye, dice Agustín Gutiérrez Canet, que dice Agustín que eh, le contestamos a Perú de tal manera que el que le vino a contestar fue el subsecretario para Asuntos de América del Norte, ¿no? Sí, además a ese nivel también, esto es lamentable, ¿no? Que este personaje lo hemos, pues se le ha dado demasiada importancia y bueno, a ese nivel no deben darse, ¿no? Yo creo que allí es un verdadero despropósito, yo creo, ¿no? Y esto pues no puede escalar de esa manera, ¿no? Yo creo que pues México debería tender puentes, ¿no? Como siempre. Además estamos echando por la borda la doctrina Estrada, ¿no? También, que Sí, era que es otra. finalmente un baluarte de nuestra política exterior que pues parece que ya quedó sepultada también, Javier. Oye, bueno, pero ya dice la presidenta que dio el primer paso a España con el discurso del ministro de Relaciones Exteriores, el cual fue criticado severamente al interior de España. Pues sí, porque mira, pareciera que el ministro Álvarez un poco se fue por la libre, tratando un poco de animar un poco pues quitar un poco del enfriamiento de las relaciones, lo cual me pareció correcto. Pero yo creo que la presidenta aquí también volvió a jugar rudo, porque A ver, espérame, espérame. se hubiera dado por satisfecha, yo creo, con esa, pues no disculpa, pero al menos ese reconocimiento que hizo. Sí, Javier. Bueno, bueno, te mando un gran Sí, asunto. Javier. Sí, te mando un gran asunto, Juan Manuel. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Creo que se está cortando. Sí, se está cortando. Buenas noches, Juan Manuel.